Vamos a reiniciar o vamos a continuar con el programa y en estos momentos quién va a intervenir siguiendo el proceso del debate esta mañana, donde estamos centrados sobre todo en las radiotelevisiones públicas. Hemos visto en primer lugar o hemos planteado el análisis de Radiotelevisión Española. Ahora vamos a tener algo fundamental en las televisiones públicas, que es un análisis sobre el seguimiento y el control parlamentario de las radiotelevisiones públicas en España, para después continuar con las radiotelevisiones autonómicas. Ámbito, además, para el análisis del control que se hace desde las instituciones parlamentarias a los medios de comunicación públicos, tenemos a Enrique Soriano. Enrique Soriano, aparte de profesor, como ha sido desde hace muchos años, vinculado a la Universidad de Valencia, también con alguna incursión en la Universidad Cardenal Herrera, aparte de esa vocación universitaria, docencia y numerosos escritos en el ámbito de la radio y televisión, creo que tiene una virtud fundamental para plantearnos o darnos esta ponencia. Él es, desde que se constituyó Radiotelevisión Valenciana, creo que desde el principio prácticamente, es el letrado que lleva la Comisión de Control de Radiotelevisión Valenciana en las Cortes, en les Corts Valencianes, y, por tanto, es una persona que ha vivido todo el desarrollo, que está en el día a día, que ha tenido que informar a los parlamentarios e informar a los responsables de cada nou cuáles son estas normas, qué debe cumplirse, cómo debe hacerse, y además ha vivido tanto el recorrido de Radiotelevisión Valenciana como el recorrido de ese control, lógicamente de una manera directa de Radiotelevisión Valenciana, pero cómo no, también de cómo se ha ido llevando en las otras radiotelevisiones autonómicas y en Televisión Española. Por tanto, Enrique, gracias por plantearnos esta cuestión y tú ya has la palabra. Bien, en primer lugar, muchas gracias, José María, un amigo. Aquí estamos. Vamos a intentar dar un repaso a lo que es, en primer lugar, hablar un poquito de lo que es la función de control en general y luego empezaremos a ver cómo se ha trasladado eso al ámbito de las televisiones, al ámbito de los medios de comunicación público. La función de control, nos dice el Tribunal Constitucional, que es el núcleo de la función representativa junto con la función legislativa. Serían las dos funciones esenciales que cualquier parlamento, que en cualquier sistema político democrático con un parlamento, le corresponde realizar al órgano legislativo. Nosotros nos encontramos en un sistema parlamentario en donde la mayoría social tiene un reflejo o debe tener un reflejo en el Parlamento, y esa mayoría social que se transmite al Parlamento comporta que elige un gobierno, frente a otros sistemas presidencialistas en donde, bueno, pues son otras fórmulas de gobierno. Eso, claro, plantea dudas, porque tradicionalmente venimos hablando siempre de división de poderes y la sacrosanta división de poderes en un sistema parlamentario cuanto menos es dudosa. Es decir, que difícilmente puede haber división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando el Legislativo es el que elige al Ejecutivo y cuando en la realidad nos encontramos que es el Ejecutivo, el Gobierno, el que dirige. Y eso se transmite en un hecho, y es en que la mayoría de las iniciativas, no solo legislativas, sino también de acción política en general, proceden en un sistema parlamentario del propio Gobierno, del propio Legislativo. Por lo tanto, pues a lo mejor es más propio hablar de continuidad o de colaboración de poderes que de división de poderes. Y en ese contexto, el Parlamento acaba siendo un mero ratificador de iniciativas. En el ámbito continental europeo, sobre todo en lo que es la función legislativa, es
la técnica del 90-90, es decir, el 90% de las iniciativas procede del Ejecutivo, el 90% de las leyes que se aprueban procede del Ejecutivo. Hablar en ese contexto de división de poderes sigue siendo difícil. Pero además, si añadimos a eso que la función legislativa hace tiempo que dejó de ser una función exclusiva del Parlamento, hay técnicas para que intervenga en esa función el Gobierno, el decreto ley, el decreto legislativo, pues la función legislativa acaba siendo una función secundaria dentro de lo que es la función de las funciones que tiene encomendada el Parlamento. En ese contexto, pues la función de control, la otra, acaba resultando preponderante, prevalente, acaba siendo la que tiene más relevancia dentro de la acción, dentro de los instrumentos que desarrolla el Parlamento. Y dentro de esa relación Gobierno-Parlamento, más que relación de división de poderes entre Ejecutivo-Legislativo, pues hay una relación entre Gobierno y oposición, porque evidentemente cuando el Parlamento intenta controlar, y luego hablaremos de lo que puede entenderse por control, cuando formulan preguntas al Gobierno y las formula diputados de la oposición, parece que el objetivo de control, sin perjuicio de lo que entendamos luego por ello, pues no es su objetivo, sino que es otra cosa. Con lo cual, la función de control en esa relación es una relación oposición-gobierno, ejecutivo-oposición. Y en esa relación es la única, también en esa relación es prevalente la función de control, porque si en la función legislativa la oposición no tiene escasas oportunidades de modificar, en la función de control se representa como la única en la que pues puede plantear sus iniciativas políticas y puede forzar al Gobierno a actuar en un sentido u en otro. Es decir, que cuando hablamos de control, en un sentido amplio, lo que estaríamos es intentando verificar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, verificar que se cumplen los compromisos que ha tenido el Gobierno con el electorado cuando presenta el programa político, cuando el presidente del Gobierno presenta su programa ante el Parlamento y es electo, y verificar el cumplimiento de lo que la Constitución, los estatutos de autonomía y los mandatos de las leyes y los mandatos de dirección política que surgen del propio Parlamento. Ahí hay una definición y es la definición que hace Loewenstein en su teoría de la Constitución, y donde nos dice que control es limitar el poder, delimitar a los propios detentadores de poder, y sin control, sin esa función de control, no se entiende el constitucionalismo. Si no existe función de control, si no existe control del Gobierno, de quienes detentan el poder, no podemos hablar de la existencia de una Constitución. Cuando hablamos de función de control, pues hay, sin ánimo ya de extendernos sobre este tema, pues hay un debate permanente en distintas posiciones, unos que entienden que control solo es aquel que es de naturaleza estrictamente jurídica, y que si es un control de naturaleza estrictamente jurídica, eso significa que tiene que haber una sanción, y si no hay sanción, no es control. Claro, eso nos limita el ámbito del control a 3 o 4 instrumentos muy escasos, y no dejaría posibilidad de entender qué es control. Bueno, la realidad es que la mayoría entiende que el control o la función de control tiene un carácter más amplio, tiene un carácter más político, más extenso, y por lo tanto no es tan limitado como aparece. Y en ese contexto, pues bueno, entendiendo función de control en un sentido amplio, hay una gama de instrumentos amplia que va desde la remoción, moción de censura, cuestión de confianza, prevención, es decir, cuestionar determinados ámbitos para que el Gobierno no actúe, no siga un camino que no debería continuar de acuerdo con sus compromisos adquiridos, fiscalización, corrección, es decir,
hay una labor de prevención, de corrección del Ejecutivo. Y dentro de lo que nos corresponde a nosotros, la función de control de los medios públicos de comunicación y, en concreto, el control parlamentario, ¿de dónde sale esa función? Bueno, pues en nuestro caso hay un precepto concreto, el artículo 23 de la Constitución, en donde expresamente nos dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependiente del Estado o de cualquier ente público. Luego garantizará a dichos medios, grupos sociales, el pluralismo y las diversas lenguas del Estado. Primero, situarlo físicamente en el texto constitucional. Un mandato al Parlamento, estamos en el capítulo destinado a los derechos fundamentales. Estamos dentro de la sección destinada al núcleo duro de los derechos fundamentales. Estamos dentro de aquellos derechos fundamentales que tienen un nivel de protección máximo dentro de la Constitución española. ¿Tiene sentido? Bueno, a lo mejor parecería más apropiado que este texto, o un texto de estas características, estuviera en otro apartado de la Constitución, las relaciones Gobierno, en relación al Cortes Generales, pero se introdujo dentro de los derechos fundamentales. La única explicación es que los medios de comunicación es un instrumento necesario para el ejercicio de la libertad de expresión, y en el momento en que se aprueba la Constitución hay que recordar la existencia de una situación de monopolio absoluto dentro del Estado español, en España, en donde no hay alternativas a la televisión. Hay alternativas a las radios y a los periódicos, pero no a la televisión. De ahí que, como instrumento que son los medios de comunicación para el ejercicio de esa libertad, se considera conveniente. Si vamos a los textos que se aprueban en esa época, textos constitucionales, pues no existe ningún texto parecido. La Constitución de Portugal se aprueba unos años antes, 3 años antes, y la Constitución de Portugal pues sí hace referencia al pluralismo, al acceso de los distintos grupos, pero en absoluto hace referencia a un instrumento de control específico, de control parlamentario. En los textos históricos españoles, desde luego, tampoco existe ninguna referencia a ningún instrumento parlamentario. En el conjunto de las constituciones referencia y que se parece en alguna medida a la española, es la Constitución de Rumanía del año 1991. Ninguna otra Constitución habla, cuando habla de televisión, de instrumentos de control parlamentario. Habla del pluralismo, habla de la libertad, habla de que deben ser autónomos, pero desde luego de un instrumento de control específico no se plantea en modo alguno. Perdón. La única referencia que los constituyentes debieron tener, y así se afirma por todo el mundo, es que desde un momento muy temprano, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Parlamento italiano se constituye una comisión de control de la radio y televisión que sí que efectúa un seguimiento y control. Esa comisión no tiene referencia constitucional, como en nuestro caso, no tiene referencia en el control parlamentario en la Constitución italiana, pero sí que realiza una labor abundante de control de la radiotelevisión italiana a lo largo de todos esos años y debió de servir de referencia para la Constitución española. ¿Por qué aparece este texto? Bueno, pues ya hemos dicho que como instrumento, pero por otra parte hay que recordar que en ese momento, todavía en el momento de la aprobación de la Constitución, todavía existe un aparato estatal de medios de comunicación y ese aparato estatal de medios de comunicación alcanza tanto a las radios como a la única televisión, como a distintos medios de
prensa escrita. Y eso significaba que el Gobierno podía tener una influencia muy importante, muy relevante, sobre el conjunto de los ciudadanos. Y especialmente en el caso de la televisión, puesto que, siendo una situación de monopolio, era el instrumento ideal para penetrar en todos los hogares de España, en todos los españoles, y, por lo tanto, había un peligro de manipulación informativa, de manipulación de la ciudadanía. De ahí que se buscara en el texto constitucional alguna fórmula de control. Luego veremos si eso sirve o no sirve. Jurídicamente no existía tampoco ninguna necesidad, no existe una necesidad jurídica de introducir un control parlamentario o que ese control de los medios de comunicación pública conste en la Constitución. Podría aplicarse cualquier instrumento de control parlamentario o cualquier otro instrumento de control para controlar los medios de comunicación pública. Por lo tanto, esa presencia específica es jurídicamente innecesaria. Esta es imprescindible para realizar esa función. Antes de entrar un poco en lo que es el control parlamentario, referirnos un poquito a lo que es el precepto, el 23. Por una parte, hay una distinción entre medios públicos y privados. El control únicamente se refiere a los medios públicos, nada dice el artículo 20 de los medios privados. Habla del acceso a los grupos sociales significativos, habla del pluralismo, pero siempre referido a los medios públicos. Pero esa referencia a los medios públicos no ha configurado un modelo concreto. El modelo se ha venido configurando posteriormente. La referencia constitucional a los medios públicos no excluye un abanico de posibilidades de configuración. Y luego, por último, aunque habla de medios públicos, nos encontramos con que la realidad se ha traducido en que es radio y televisión, y esencialmente televisión, por la relevancia que tiene de influencia en el conjunto de la ciudadanía, ya que medios escritos públicos no existen. Medios escritos, pues a lo mejor el boletín municipal del ayuntamiento podemos decir que es un medio público, escrito, pero no parece que tenga esa característica. Y no se plantea tampoco el control, se plantea, hablamos y luego volveremos sobre el Consejo Audiovisual, pero sobre los medios privados escritos raramente se plantea. Ayer se habló al final de la introducción de elementos de control en prensa escrita en Inglaterra, esencialmente a consecuencia de la aparición de, pues en los tabloides de utilización de grabaciones, etcétera, todo el grupo Murdoch, que ha dado lugar a una reflexión sobre la actuación de prensa escrita. Pero en cualquier caso, eso a fecha de hoy y en España es algo completamente colateral. Bien, pues ese mandato constitucional se tradujo en la Ley 4/80, ley que establecía el Estatuto de Radio y Televisión Española. La Constitución habla de control parlamentario. El control parlamentario se ha traducido en una comisión parlamentaria. Podría haber sido otras alternativas, podrían haberse planteado otras alternativas. No parece que en ningún momento se hayan planteado otras soluciones. Esa comisión parlamentaria aparece en la ley, mera referencia que tienen que comparecer los directores generales y nada más. En la Ley 4, además, se genera de órgano, son los llamados consejos asesores territoriales. Son consejos que eran nombrados por las comunidades autónomas. En nuestro caso está regulado por una ley, la Ley 3/84, que se conforma por parlamentarios, pero funcionan al margen del Parlamento. Es decir, los elige el Parlamento en proporción al número de miembros de cada grupo parlamentario, pero una vez que se han creado, salen del Parlamento. No es una comisión parlamentaria extraparlamentaria, porque no tenemos más relación con ellos que lo exclusivamente
referido a su elección. En alguna ley autonómica, Canarias, hablaba de que la comisión parlamentaria intervendría, la comisión de control de televisión intervendría en el nombramiento del delegado territorial, pero bueno, no ha quedado el más. Estos consejos asesores desaparecen, su denominación desaparece, no hay referencia alguno en la Ley 17 del 2006, en la ley que regula la Corporación de Radio y Televisión Española, lo cual ha planteado que en algunas comunidades autónomas se hayan dado por derogar esa ley y hacer desaparecer esos tipos de consejos asesores de Radio y Televisión Española, del ámbito territorial de Radio y Televisión Española, y en otros, como en nuestro caso, pues se ha considerado oportuno que ahí está y que continúe. Por lo tanto, tenemos un consejo asesor, al igual que otras comunidades autónomas, sin una apoyatura legal excesivamente definida y excesivamente clara. Por otra parte, el tercer canal, la ley del tercer canal, la ley 4683, decía que antes de que se procediera a la concesión del tercer canal para la emisión, se regularía por la comunidad autónoma la organización y el control parlamentario. Los estatutos de autonomía no han previsto un texto parecido al que establece la Constitución, no han establecido ninguna referencia, salvo tres excepciones, como son Baleares, Andalucía y Castilla y León. Castilla y León dice que podrá disponer de medios de comunicación social y titularidad de gestión pública, incluyendo un canal de televisión. Una ley de corte regulará la organización y control parlamentario de los mismos. Curiosamente, es uno de los tres que lo dice, y lo resalto porque Castilla y León no tiene ley de televisión, no tiene televisión pública. Sin embargo, sí que controla, sí que contempla el control parlamentario de ello. Ellos funcionan, tienen una televisión de carácter privada, pero desde luego no es una televisión pública. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no preveía nada, ni en el del 82, ni en la reforma. Lo único que se introduce en relación al medio de comunicación, el control parlamentario de los medios de comunicación públicos, es la aparición del Consell de Audiovisual, que lo estamos esperando todavía, estamos esperando y algún día llegará, pero de momento pues no nos ha llegado. Es la ley de creación del ente público, la ley de Radio y Televisión Valenciana, la que establece la creación de esa comisión parlamentaria. Esa comisión parlamentaria en la que dice únicamente que se regulará de acuerdo con lo que disponga el reglamento de las Cortes Valencianas, y habla de que el director general deberá comparecer cuando se le convoque. Esa referencia o ese traslado al reglamento de las Cortes Valencianas es común en todas las leyes de creación de las leyes autonómicas, al igual que en el Estado. El problema es que los instrumentos de control habituales, preguntas, interpelaciones, comparecencias, peticiones de documentación, están diseñados en los reglamentos parlamentarios para controlar al Ejecutivo, para dirigirse al Gobierno, no para dirigirse a un ente público que funciona, en teoría, al margen de lo que es directamente el Gobierno. Por lo tanto, hay una confusión entre los sujetos a los que se dirige, y eso dio lugar a la necesidad de una reinterpretación de todos estos instrumentos y dio lugar a que se regulara mediante resoluciones interpretativas, ya que estos sujetos son completamente diferentes. Una cuestión tangencial en relación a esto del control, a la ley de control, es que son la organización y funcionamiento, la regulación de los derechos de los diputados está regulado en el reglamento parlamentario. Sin embargo, en este caso son leyes, bien que proceden del mismo órgano, el Parlamento, pero son instrumentos normativos diferentes los que lo regulan. La apoyatura es constitucional, es la propia Constitución la que dice que es una ley y, por lo tanto, es el soporte que se le da. Son todas las leyes las que le establecen ese instrumento y todas han venido recogiendo, de todas las que se han ido creando,
Ninguna establecía singularidades, a lo mejor establecía, como la andaluza, que dice que el objeto es el control del servicio público y debe rendir el director general cuentas de la gestión presupuestaria, pero no hay una serie de instrumentos singulares específicos destinados al control. Cuestiones en relación al control parlamentario y lo que aparece en las leyes. Por una parte, la ley reguladora, creadora de la ley de la televisión vasca, una ley que es del año 82, y en donde nos dice que el control lo ejerce una comisión parlamentaria, pero que lo ejerce de tal modo que no debe impedir el funcionamiento de las mismas, es decir, no debe impedir el funcionamiento de la televisión y de la radio. Es decir, el control parlamentario es malo en sí, porque se sospecha, desde el principio, se sospecha que eso genera problemas. Es decir, que tener a alguien que te esté controlando es un inconveniente, es una cosa que molesta y que, por lo tanto, no debería funcionar. Es de las primeras leyes, pero simplemente es una referencia de la concepción que se tiene de la actuación del Parlamento, de la actuación de la soberanía popular, de la representación de la soberanía popular sobre el Ejecutivo. Y otro elemento que aparece también en las leyes en relación al control parlamentario es la confidencialidad. La confidencialidad es un concepto que en muchas ocasiones, cuando no se quiere facilitar información al Parlamento, pues se dice: este documento es confidencial, este documento este contrato tiene una cláusula de confidencialidad y, por lo tanto, ni le digo ni el sujeto, no le digo ni quiénes son los sujetos de ese contrato, no le digo ni el objeto del contrato y no le digo nada en absoluto. Es decir, ni por qué se justifica ese contrato. Eso ha venido sucediendo bueno, pues en la televisión valenciana, en la relación, no solo televisión valenciana, también en otros elementos. Y luego supongo que cuando estén los diputados os podrán plantear o contar alguna de estas cuestiones. Recientemente ha salido en la prensa diversos contratos que le fueron remitidos a un diputado de Izquierda Unida y bueno, pues entendía que su función era darlos a conocer. Dos soluciones o tres soluciones. Una, ignorar el tema y, por lo tanto, cuando hay confidencialidad no se facilita, que es lo que ha venido sucediendo en la mayoría de los casos. Dos soluciones. Una, en Baleares, todo es confidencial y todo es confidencial y se puede ejercitar únicamente para el ejercicio de sus funciones. La información confidencial, toda la información es confidencial y el diputado, el parlamentario, únicamente debe utilizar esa información para los fines que le corresponde como parlamentario. La otra solución, yo entiendo que dentro de los fines que le corresponde como control parlamentario seguramente en Baleares. La otra solución es también quizá más singular y es en Cataluña, y es que, dependiendo de que se considere esa información confidencial, pues el director general comparece en la Comisión de Materias Secretas o Reservadas. Es decir, como si fuera materia antiterrorista, fondos reservados, seguridad nacional, se le da el mismo, se le equipara el mismo concepto, la confidencialidad de un contrato o de una información dentro de la televisión catalana a que, bueno, pues sea una operación policial de alto riesgo. Bueno, esas son las dos soluciones, pero al menos tienen una salida. En los demás casos ni tan siquiera tiene salida. En ese contexto, la ley de 17 de 2006 supone un cambio importante de referencia. Es un cambio, a partir de este momento, tendrá influencia en las leyes que irán aprobándose en las comunidades autónomas, incluso antes de la Ley General del Audiovisual tendrá consecuencias, porque la Ley 17 del 2006 cambia y introduce nuevos elementos destinados a favorecer el control y el ejercicio de esas funciones. En primer lugar,
aparece, aunque bueno, esto es una cosa que ya se venía discutiendo desde mucho tiempo antes, pero que no se llegaba a plasmar. En primer lugar, aparece el mandato marco, que es aprobado por las Cortes Generales por un plazo de 9 años y en el que se fijan los objetivos generales para esos 9 años de la Corporación Pública Radio Televisión Española. Es decir, que hay una introducción directa para fijar cuáles son los objetivos. Además, tiene que recibir un informe anual del cumplimiento del contrato programa que es la concreción de ese mandato marco para 3 años y en el cual, pues entre otras cosas, se determinan cuáles son la aportación de fondos públicos para el cumplir los fines de servicio público que pueda tener encomendado. Y luego también una memoria. Es decir, que se introducen 2 instrumentos que dotan de mayor participación a la televisión, al Parlamento en relación a la corporación, el mandato marco y el contrato programa del cual tiene que ser informado. Eso dio lugar a la aparición de una comisión mixta también, Congreso-Senado, hasta ese momento solo era del Congreso de los Diputados. Hay una regulación específica, una resolución de las 2 mesas, reformada el 20 de marzo de 2012, y en el que bueno, pues establecen cuántas son las preguntas que van a formular cada grupo, cuáles son las comparecencias, cómo se desarrollan y la posibilidad de delegarlas. Es decir, que hay un cambio importante a partir de ese momento. La Ley 7/2010, General del Audiovisual, introduce una cosa que ya estaba presente en la ley que hemos citado, y es que corresponde a las Cortes Generales, amplía parlamentos autonómicos, autoridades audiovisuales y órganos de gobierno local, el control de la gestión y el cumplimiento de la función de servicio público. Es en realidad a partir de la Ley 17/2006 cuando se introducen esos instrumentos. Así, la primera en el tiempo es la Ley catalana, que es la Ley 11/2007, y en esa ley ya aparecen específicamente el contrato programa, aparece el contrato marco por 4 años. En el caso de la televisión valenciana, es la Ley 3/2012, es decir, relativamente no, muy reciente, la que introduce estos 2 instrumentos. Por una parte, el mandato marco en el artículo 4 por 9 años y después el contrato programa. ¿Qué ha sucedido en la ley valenciana? Pues el mandato marco tiene que ser aprobado por 9 años por las Cortes Valencianas, pero el Gobierno lo que nos mandó a las Cortes Valencianas fue la ley del Estatuto de Radio Televisión Valenciana y en la disposición adicional nos encomendaba también el mandato marco. Con lo cual, formalmente, el mandato marco es aprobado por las leyes, pero realmente no hay una discusión parlamentaria del contenido del mandato marco. Es decir, que no hubo una discusión específica y separada de lo que tenían que ser los objetivos generales de la televisión pública valenciana. El contrato programa aparece en el artículo 42 y también aquí hubo un pequeño incidente de tramitación. Nos dice que las Corts deberán ser informadas por el Consell de forma previa a su aprobación sobre el contenido del contrato programa. Como la ley dice, les Corts deberán ser informadas, el Gobierno valenciano entendió que tenía que hacer un informe sobre el contrato programa, o sea, no mandar el contrato programa. Nos llegó, por lo tanto, primero un informe resumen, lo cual generó ciertas quejas por parte de los distintos partidos de la oposición, de las en otros ámbitos, en otros parlamentos, la remisión de ese contrato programa va acompañada de una explicación
de en qué consiste. Eso, hasta la fecha, aquí no ha sucedido. Esos dos instrumentos se han ido introduciendo en todas las leyes posteriores a la del 2006 a la Corporación Estatal, con una singularidad, la extremeña. Extremeña sigue con el esquema anterior, es una ley modificada en el 2008 y, bueno, la Corporación no tiene más referencia. Junto con esos instrumentos, algo que ya se ha comentado en la anterior es la elección de los directivos en sentido amplio, ¿no? Es decir, ya ha habido un examen específico de lo que sucede con el cambio de criterio o la transformación del criterio en la ley estatal, después de la reforma del Real Decreto 15 de 2015, pero, bueno, haremos un pequeño examen o referencia a lo que es la elección de directivos. ¿Por qué es importante la elección de los directivos? Y hablo directivos en sentido amplio, Consejo de Administración, directores generales, presidentes de las corporaciones. Primero porque la elección por parte del Parlamento les dota de legitimidad. El representante de la soberanía popular es único y ese es el Parlamento. Es decir, que si la elección o el nombramiento corresponde a otros órganos de elección indirecta, la legitimidad se encuentra disminuida. Es decir, que no estamos ante un poder del Estado, pero sí ante un servicio público importante, digamos que, entre comillas, tiene una relevancia absoluta para el funcionamiento de una sociedad democrática y, por lo tanto, es necesario que sean la propia soberanía popular quienes lo elijan y quienes lo designen. Segundo elemento que sirve esa elección, y es la publicidad. O sea, la elección en el Parlamento va a forzar necesariamente a que conozcamos quiénes son los sujetos que van a conformar los órganos de dirección de los distintos entes de televisión pública. En algunos casos, como en la televisión española, la Corporación Pública Radio Televisión Española lleva a una comparecencia ante la comisión correspondiente. En otros casos, como en la ley catalana, se exige además un informe del Consell de l'Audiovisual de cada uno de ellos. Y en otros casos, como en la televisión valenciana, la única que comparece es la directora general, bueno, en este caso la directora general, o la candidata o candidato a la dirección. Es decir, hay un examen de quiénes van a ostentar ese cargo, porque con el nombramiento también estamos marcando una directriz, o debería estarse marcando una directriz de quién va a gestionar la televisión y cómo la va a gestionar. No me extiendo más en este hecho, únicamente deciros que las mayorías suelen ser 2/3, 3/5, es decir, mayorías cualificadas en todos los casos para que exista necesariamente un consenso entre el mayor número de grupos políticos, de grupos parlamentarios, y el Real Decreto 15 de 2012 lo que hace es cambiar esa norma, cambiarla y efectivamente no hay colapso para la elección, efectivamente eso da fluidez a los nombramientos, pero casa muy mal con lo que es el acuerdo entre la mayoría de los grupos políticos, casa bastante mal. Y en todo caso, cuando en algunos parlamentos o en algunas leyes se establece una mayoría inferior a 2/3 o 3/5, se hace después de que han transcurrido no 24 horas, como establece el Real Decreto, sino varios meses. Es decir, establece un periodo de enfriamiento o de reflexión para que los grupos parlamentarios puedan llegar a alcanzar algún tipo de acuerdo. En cuanto al examen de la Dirección General, la deficiencia es que es una comparecencia más, es decir, llega la Dirección General, la directora, en este caso, llega la candidata a directora general, expone su programa, los grupos le cuestionan
lo que le consideran oportuno. Normalmente ya va escrito en ordenador, lo cual quiere decir que todos prevén lo que va a decir uno y lo que va a decir otro. Quiero decir que no hay un diálogo ni hay un examen real de cuáles son las virtudes o las deficiencias, cuáles son los aciertos o las dificultades que va a tener esa persona para dirigir el ente público. Digamos que es un sistema a fecha de hoy bastante encorsetado que no permite la fluidez. Bien, únicamente quedaría hablar un poquito al final de cuál es el contenido del control. Si nos vamos a lo que es puramente cuantitativo, pues podemos ver que, por ejemplo, en las Cortes Generales, en la Comisión Mixta, se han formulado casi todas. Ha habido comparecencias del director de informativos, del Consejo de Administración, etcétera. Es decir, un número importante y elevado de iniciativas destinadas al control. En Andalucía, por coger algunos parlamentos, también tener en cuenta que son distintos los periodos legislativos, pero bueno, hay 88, 33 preguntas orales, es decir, un número importante de iniciativas destinadas al control parlamentario. En nuestro caso, la cosa disminuye. Ha habido 5 reuniones, la primera para la Constitución, otra para el examen de la candidata a directora general y en el resto de reuniones, pasado mañana tenemos la sexta, pues ha dado tiempo a hacer 6 preguntas y hacer 12 comparecencias, alguna de ellas acumuladas, es decir, alguna menos de las que ahí se imponen, simplemente era por eso. Por lo tanto, en general, a nivel cuantitativo sí, pero luego cuando nos vamos al nivel cualitativo, que tampoco es cuestión de mirarse cada uno de los aspectos, pero elementos tan esenciales para el funcionamiento de la televisión valenciana como es el famoso ERE, cuya viabilidad depende de ella, eso únicamente se ha visto en la Comisión Parlamentaria de Control en la sesión celebrada en abril, es decir, cuando el ERE ya estaba aprobado, el ERE ya estaba recurrido, cuando estaban a punto de empezar con las comunicaciones a los distintos trabajadores, es decir, no ha habido un tratamiento, un debate previo del contenido de cuál era. Además, en el ámbito cualitativo, los debates, buena parte de ellos son reproducción de otros que se han producido en otros ámbitos. Los instrumentos son, decía, los mismos, preguntas, comparecencias o peticiones de documentación, con lo cual los debates sobre contenidos no suelen ser sencillos y digamos que en muchas ocasiones se produce no un debate, no hay una relación de debate entre unos y otros, sino que está todo bastante compartimentado. Además, las comisiones parlamentarias carecen de personal a su servicio. Es decir, la comisión parlamentaria, yo soy el letrado de la comisión y soy el único personal de la comisión, algún administrativo para transcribir la documentación, pero no hay personal específico ni material específico para hacer un seguimiento de lo cual es la televisión. Es decir, son los propios parlamentarios los que tienen que hacer ese seguimiento, o bien personal a su servicio. Los partidos políticos no suelen tener personal por cuestiones económicas y, por lo tanto, no hay medios materiales y personales para hacer un seguimiento de cuál es el funcionamiento. ¿Cuál podría ser la alternativa? Pues seguramente, igual que existe la Sindicatura de Cuentas como órgano auxiliar para el control de las cuentas de la Generalitat Valenciana o el Tribunal de Cuentas para el Estado, el Consejo Audiovisual, que se cita en tantas ocasiones, debería ser quien fuera un órgano instrumental que facilitase
esa información, como sucede o parece que sucede en algún parlamento, como es el catalán, y fuera de España también, que sí que tiene medios materiales suficientes como para examinar cuál es el desarrollo de los medios públicos y, por lo tanto, a partir de ahí poder ser, que es el control que tiene que realizar el Parlamento, un control político del funcionamiento de los medios de comunicación pública. Y yo creo que con esto acabo y os dejo tranquilos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, casi te diría, por exponernos la triste realidad. O sea, es el control parlamentario, por desgracia en España, de un modelo de televisión pública que, si se ha intentado en algún momento transformarla en televisión más o menos democrática, a día de hoy continúa siendo una televisión de gobierno. Creo que más o menos hemos visto donde las Cortes valencianas o las Cortes Generales, incluso los consejos de administración, únicamente creo que lo que hacen es proteger con sus mayorías al director general o al presidente de ese organismo público. Es, por tanto, creo que un debate interesante sobre unos medios públicos que la propia Constitución obliga a que se regulen por ley y que la propia Constitución obliga a que haya un control parlamentario, cómo durante 30 y tantos años de desarrollo constitucional hemos sido incapaces en este país de arbitrar un sistema verdadero y real de control, donde se han mantenido unas comisiones de control, donde hemos visto y se ha expuesto cuáles son todos los argumentos legales, todas las razones jurídicas, pero donde al final nos ha contrastado, nos ha expuesto cómo desde la propia comisión de control difícilmente, donde solo un letrado, sin un posible consejo audiovisual que le apoye en todo lo que se reclame por parte de los parlamentarios, etcétera, etcétera, difícilmente puede constituir un organismo de apoyo suficiente a los parlamentarios para que ejerzan esa función. A partir de ahí creo que hay bastantes cuestiones para el debate, y para que reflexionéis o reflexionemos todos en qué estamos y en qué debemos pedir a nuestros medios de comunicación públicos, que a día de hoy siguen siendo nuestros porque se sigue pagando por los ciudadanos. Por tanto, qué pretendemos de ellos y qué deseamos de ellos y qué control deben tener del máximo órgano como son las Cortes Valencianas en el caso de Radio Televisión Valenciana, o les Corts en el caso de Radio Televisión Valenciana, o las Cortes Generales en el caso de Radio Televisión Española. Por tanto, preguntas que tengáis para Enrique Soriano. Andrés. Los representantes de los partidos políticos, una pregunta. El sistema de mayorías para la elección de la directora general, bueno, directora ahora, o director general de Radio Televisión Valenciana, y has explicado que el sistema es una mayoría cualificada, pero en una segunda votación basta la mayoría absoluta. Si yo no recuerdo mal, la ley dice que para la destitución se necesita la misma mayoría que la prevista para el nombramiento. Entonces, mi pregunta es, ¿ese artículo cómo hay que interpretarlo? ¿Como que la destitución requiere la mayoría cualificada, en cuyo caso a la actual directora general no la podría destituir únicamente les Corts con los votos del PP? ¿O requiere la mayoría por la que fue nombrada ese concreto director o directora general, en cuyo caso, como fue solo... fue por acuerdo, tampoco podría, ¿no? Porque votó, creo que, si no recuerdo mal, votaron PP y PSOE, con lo cual, como ella fue nombrada por esa mayoría cualificada, no podría ser cesada si no fuera también por esa mayoría cualificada, o por el contrario, sería el mismo sistema, un cese en primera votación que requeriría la mayoría cualificada y, si no se consiguiera así, habría una posibilidad de segunda votación que bastaría con mayoría absoluta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, esto de las cláusulas de confidencialidad, desde una perspectiva jurídica, ¿tú crees que es inatacable?
Lo primero, yo entiendo, hay varias causas de cese de institución y efectivamente, si no recuerdo mal, estaba mirando a ver cuál era el tenor literal, pero yo recuerdo, optaría por la interpretación, es decir, que necesita una mayoría cualificada y después mayoría absoluta. De todas formas, hay otras causas de cese y es la que liquidación del presupuesto. En la liquidación del presupuesto concurra alguna de las causas que se establece, es decir, que haya la liquidación del presupuesto anual, que haya un desfase en la liquidación del presupuesto anual y luego, aparte, también, bueno, pues hay otros supuestos en donde es la Junta General, que se ha interpretado que es el Consell, con lo cual, en principio sí, pero digamos que en determinados casos también puede destituir la Junta General. Lo de la confidencialidad, no sé cómo me hace usted esa pregunta. Vamos a ver, la ley de contratos, bueno, no sé, eso lo conocéis más lo administrativo que yo. Bueno, sí que habla de confidencialidad, pero bueno, yo creo que la confidencialidad hay que reconducirla a un ámbito bastante estricto, ¿no? Es decir, que cuando se trata de secreto industrial, que pueda dañar al competidor, pero claro, los sujetos, el objeto, no sé, parece difícil que eso entre dentro del ámbito de la confidencialidad. Con lo cual, y además, ¿quién declara esa confidencialidad? No sé, directamente los interesados son los que dicen esto es confidencial y por lo tanto a partir de ese momento ya nadie puede hablar de este contrato. La directora general, de todas formas, yo creo que sorprendiendo a propios y extraños, en la primera comparecencia dijo que eso de la confidencialidad había que entenderlo en un sentido restringido. Y de hecho yo creo que estos contratos últimos que han salido tenían alguna cláusula de confidencialidad. Pero no sé si eso es una muestra o es que se va a cambiar de criterio. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta para usted porque me llama mucho la atención que sea el único letrado de la comisión de control, o sea, de una comisión de control, que sea usted el único. Entonces, su trabajo muy bien, y es que la verdad es que no tengo ni idea de estos temas, entonces es una pregunta igual un poco... Pero, ¿cree que su trabajo es más intentar dar una apariencia democrática que realmente que haya una verdadera comisión de control? No sé. Vamos a ver, mi trabajo es asesorar a la comisión, no participar activamente en la función de control directa. Es decir, la función de control la desarrollan los parlamentarios y los grupos con sus iniciativas. Pero nosotros, quiero decir, hay comisión de control de televisión y hay comisión de industria, hay comisión de gobernación, hay comisión de presupuestos. Entonces, no es que tengamos un conocimiento global y total de cada una de las materias, algo acabamos sabiendo, pero nuestra función es asesorar en el funcionamiento de lo que puede ser la actuación, pero no en el contenido material de los contratos, por ejemplo. No intervenimos en eso. Ni yo, ni cualquier otro letrado de cualquier parlamento interviene directamente en esa materia. Lo que decía es que, al margen de la presencia de un letrado que es necesaria en cualquier comisión parlamentaria, lo que no existe es dotación, es decir, dotación de medios, ni de personas ni medios materiales para desarrollar esa función. Es decir, que en materia presupuestaria en algunos parlamentos se ha creado una oficina presupuestaria que con la parlamentaria, los miembros de la comisión, a desarrollar esa función. Luego tenemos órganos auxiliares, es decir, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo son órganos dependientes del Parlamento para el desempeño de una función concreta. El Tribunal de Cuentas, control económico presupuestario, y el Defensor del Pueblo, cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿no?, de los derechos humanos.
esa podría ser la función de que pudiera, no directamente, a lo mejor personal adscrito directo a una comisión, pero sí la creación de un órgano que puede tener una multitud de funciones y entre ellas colaborar con el Parlamento al ejercicio del control político, que es lo que tiene que hacer el Parlamento. El Parlamento lo que tiene no es un control técnico, sino un control político, o debería ser así. ¿Cuál es ya? Pues dudoso. Bien, más preguntas. Yo tenía también una pregunta. Efectivamente, sé que aparte letrado de la Comisión de Radio y Televisión Valenciana, te tocan algunas otras como la CAM, etcétera, y tampoco puedes hacer mucho más de que asesorar a los parlamentarios. Pero un tema que quizá es importante y es uno de los debates que se planteó con la Ley General de Comunicación Audiovisual y que también se ha instaurado, de alguna manera se ha empezado a modificar con la nueva Ley de Radio y Televisión Valenciana, pero aún así el recorrido es muy escaso. Lo comentabas antes con el nombramiento de la directora general. Claro, es importante que una comisión de control parlamentario en los nombramientos de los responsables de las radios y televisiones públicas se examine adecuadamente el currículum, se haga un debate conforme ayer se planteaba de cualquier nombramiento en Estados Unidos, un nombramiento de cualquier servicio público o cualquier función pública da pie a un debate público de la idoneidad o no del más o menos política, etcétera, etcétera. ¿Esto hasta qué medida se ha hecho o piensas que se podrá hacer algún día conforme está la normativa actual en Radio Televisión Valenciana? Como está ahora, el problema es que los mecanismos que existen ahora son los mismos para todo tipo de control parlamentario, por lo tanto no hay una flexibilidad que a lo mejor debería tener. Además, la introducción del examen de los candidatos tiene una tradición muy escasa en España. Se introdujo en las Cortes Generales y luego se ha ido introduciendo posteriormente para determinados cargos en los parlamentos autonómicos. En nuestro caso, en el caso de la directora general. Debería extenderse en algunos sitios hay una comisión de nombramientos y que examinan el currículum, el contenido de cuáles son sus virtudes y sus defectos, y yo creo que eso es importante para que todo el mundo conozca quién va a manejar, primero va a manejar fondos públicos y va a dirigir, qué orientación va a dar a la televisión en este caso, pero que sería extensible también a otros ámbitos. ¿Eso será posible? Pues yo creo que se ha ido paulatinamente incrementando esta opción, y en la medida en que sea posible, pues yo creo que habrá presión por parte de los medios y por parte de los ciudadanos para que eso sea algo normal y habitual y que permita que todos conozcamos quién está gestionando pues la televisión o cualquier otro ente público que maneja fondos públicos. Esperamos. Ya hemos comprobado en la CAM, como habían algunos que no sabían de cuentas. Bien, por citar la otra comisión que tenías. ¿Alguna pregunta más al respecto? ¿No? Damos, pues, más o menos en tiempo, un poco pasados del tiempo, pero más o menos ajustados. Pasamos a un descanso y a las 12:30 tenemos, pero a las 12:30 se empezará de manera puntual, por lo tanto les ruego que vengan un poco antes ya la mesa de debate de los parlamentarios. Muchas gracias y hasta dentro de un rato.